Encontré una carpeta con mi nombre escondida en la bodega de la casa de Lourdes y Héctor. Hasta ese momento yo creía que ya sabía quién era, de dónde venía y cuál era mi lugar en esa familia. Pero bastó una caja oculta detrás de una pared falsa para destrozar, en unos segundos, la versión de mi vida que me habían contado durante 31 años. En aquella carpeta decía que Silvia, la mujer a la que yo siempre llamé tía abuela, en realidad era mi abuela. También decía que me había dejado un fideicomiso, y decía, con una claridad brutal, que Lourdes y Héctor debían entregármelo cuando cumpliera 18 años. No lo hicieron. En lugar de eso, usaron ese dinero durante años para pagar la universidad, las oficinas y el negocio de Paola, la mujer a la que yo crecí llamando mi hermana. Todo empezó en Semana Santa. Mi esposo, Óscar, estaba ayudando a limpiar la bodega de la azotea. La escena era tan ordinaria como cualquier otra visita familiar. Cajas de adornos navideños, maletas viejas, extensiones enredadas, bolsas con esferas rotas, figuras del nacimiento envueltas en plástico. El aire estaba cargado de polvo y calor, y por una ventanita alta se colaba una luz dura, inmisericorde, que hacía que todo se viera más seco, más viejo, más cansado. Nada parecía importante. Nada parecía capaz de partir una vida en dos. Lourdes estaba sentada en un banquito, envolviendo un ángel de cerámica con plástico burbuja, mientras tarareaba una canción antigua. Se quejaba de que seguramente había ratones. Héctor, como siempre, había subido solo para dar órdenes, y luego se había bajado a la sala a mirar el celular, como si dirigir el trabajo ya fuera suficiente mérito. «Hay que darle una buena limpia a esto», había dicho con ese tono suyo de hombre que espera reconocimiento por algo que apenas empezó. Yo respondí que sí, como casi siempre. Aprendí hace mucho que en esa casa era mejor no discutir por cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas ahí siempre crecían hasta convertirse en tormenta. Óscar, en cambio, sí se quedó ayudando. Se arremangó la camisa y empezó a mover cajas sin que nadie se lo pidiera. Él es así, ve el hueco y entra, nota el silencio incómodo, reconoce cuando alguien te arrincona con una sonrisa mientras finge quererte. Yo estaba tratando de desenredar una serie de luces cuando lo vi detenerse junto a la pared del fondo. Se quedó completamente quieto, demasiado quieto. Le llamé en voz baja. «Óscar». Giró apenas la cabeza. Su cara estaba pálida. Entonces caminó hacia mí despacio, con esa cautela que se usa cuando una sola palabra dicha a destiempo puede cambiarlo todo. «No reacciones», me dijo. «Espera a que tu mamá baje». Todavía le decía mamá a Lourdes por costumbre. Esa tarde fue la última vez que esa palabra me salió sin dolerme. «¿Qué pasa?», susurré. Él miró de reojo a Lourdes y negó con la cabeza. «No aquí». Sentí un frío súbito recorrerme el cuerpo. Respiré hondo y levanté la voz hacia la escalera. «Ma, abajo está la aspiradora de mano, ¿verdad? Aquí hay muchísimo polvo». Lourdes soltó un suspiro exagerado, como si le hubiera pedido un sacrificio monumental. «Ahorita veo», dijo, y bajó sin sospechar nada. Apenas desapareció por la escalera, Óscar me señaló la pared. Detrás de una alfombra doblada y varias cajas había un panel flojo, casi invisible. Me acerqué con el corazón golpeándome las costillas. Lo retiré con manos temblorosas. Detrás había un hueco. Y dentro, una caja de cartón antigua, sellada con cinta vieja. La saqué. Dentro de esa caja, protegida con una funda de plástico grueso, había una carpeta color crema, impecable, demasiado limpia, demasiado ordenada para estar escondida entre polvo y trastos. La tomé. En la portada estaba escrito mi nombre completo, Irene Salgado. Debajo, una fecha de 22 años atrás. Óscar no había llegado a leer todo. Después me dijo que solo alcanzó a distinguir mi nombre, la palabra fideicomiso, y una línea que mencionaba que debía entregárseme al cumplir 18 años. Con eso le bastó para entender que habíamos encontrado algo que no debía seguir oculto. Abrí la carpeta apenas lo suficiente.
Vi sellos notariales, firmas, números de escritura, referencias a una institución bancaria. Todo tenía el peso helado de lo oficial. Todo olía a verdad. Leí una frase, después otra, y ya no pude seguir. Abajo se oía a Lourdes moviendo cosas en el cuarto de servicio, seguramente buscando la aspiradora. Héctor seguía en la sala con la televisión baja. La casa estaba intacta. Las paredes, el olor a comida, los retratos familiares, las cortinas, el mismo silencio domesticado de siempre. Y sin embargo, mi vida acababa de romperse. «Tenemos que irnos», susurré. «Por favor, ya». Óscar asintió. Guardé la carpeta debajo de mi chamarra y bajamos como si nada. Lourdes nos esperaba al pie de la escalera con la aspiradora en la mano. «¿Ya no la quieren?» «Nos salió algo», dije, casi sin voz. «¿Ya se van?» «Pero ni café tomaron. Volvemos luego». Héctor ni siquiera levantó la mirada del celular. Lourdes todavía insistió en que me llevara capirotada en un recipiente, porque siempre necesitaba cerrar cada visita con un gesto de madre dedicada, aunque fuera puro teatro. Nos despedimos con beso en la mejilla. Yo sonreí. Creo que Óscar también. Luego salimos, nos subimos al coche y cerramos las puertas. Entonces abrí la carpeta otra vez. Mi nombre estaba en la primera hoja. Negro sobre blanco. Irene Salgado. El documento hablaba de un fideicomiso bancario constituido por Silvia. Decía que Lourdes y Héctor serían tutores y administradores de los recursos hasta que yo alcanzara la mayoría de edad. Me habían criado como hija, me habían presentado ante el mundo como hija, pero en esos papeles no aparecían como padres. Aparecían como responsables temporales de custodiar algo que no les pertenecía. Las instrucciones eran claras. Debían informarme de todo al cumplir 18 años. Los bienes, las cuentas, las inversiones, todo era mío. Entre los documentos había una carta doblada con cuidado. La abrí. Mi querida Irene, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy, y que las personas que te criaron decidieron que por fin ha llegado el momento de decirte la verdad. Rezo porque así haya sido. Tienes derecho a saber quién eres. Mi nombre es Silvia. Me conociste como tu tía abuela, pero en realidad soy tu abuela. Tu mamá, Cecilia, fue mi hija. Murió cuando tú eras muy pequeña. Demasiado pequeña para recordarla, pero no demasiado pequeña para haber sido profundamente amada. Después de que Cecilia murió, tu tía Lourdes y su esposo Héctor te recibieron en su casa. Lourdes era media hermana de Cecilia por parte de padre. Ellos te criaron, y por eso les estuve agradecida. Pero mi deseo, expresado por escrito y en voz alta muchas veces, fue siempre que se te dijera la verdad. No naciste de ellos. Naciste de Cecilia, y también de mí, en todo lo que una abuela puede dejar de sí en una nieta. Dejé este fideicomiso para darte una base, algo que tu madre no tuvo, algo desde donde pudieras construir una vida propia. Espero que lo hayan respetado. Espero que te hayan mostrado esto al cumplir 18 años. Y espero, más que nada, que no hayas crecido sintiéndote la segunda opción. Con todo mi amor, Silvia. Me quedé inmóvil, mirando la firma. La frase no dejaba de sonar dentro de mí. No naciste de ellos. Tenía 31 años. Me lo habían ocultado durante 13 años después del momento en que debieron entregármelo. Pero no solo me habían ocultado dinero, me habían ocultado a mi madre. Hasta ese día, mi historia era otra. Paola había nacido 4 años antes que yo, y desde que tengo memoria, fue la medida con la que Lourdes me comparó. Paola era brillante, yo, creativa. Paola sacaba 10, yo tenía buena actitud. Paola ganaba reconocimientos. Yo aparecía sonriendo en las fotos porque alguien me lo pedía. No era una crueldad abierta. Tal vez por eso dolía más. Lourdes comparaba como quien comenta el clima, sin subir la voz, sin ensuciarse las manos. Tu hermana sí salió muy enfocada. Paola desde niña sabía lo que quería.
A ti siempre te costó más decidir. Yo aprendí a pedir menos, menos atención, menos espacio, menos lugar. Si había una mesa, Paola estaba al centro. Yo buscaba la orilla. Si yo llevaba un dibujo a casa, Lourdes lo pegaba en el refrigerador un día, hasta que Paola conseguía un diploma nuevo y el dibujo desaparecía. En las reuniones familiares, las tías preguntaban primero por Paola, y si alguien llegaba a acordarse de mí, Lourdes respondía por mí antes de que yo pudiera abrir la boca. Irene va bien, es tranquila. Tranquila era otra forma de decir que no molestaba. Cuando crecimos, Paola entró a una universidad privada en Puebla. Lourdes pronunciaba el nombre del programa con un orgullo casi religioso. Después, Paola lanzó su negocio, mentorías de productividad, hábitos y bienestar emocional. Vendía agendas digitales, cursos grabados, talleres, sesiones grupales. En sus videos aparecía con luz cálida, plantas de fondo y una voz suave diciendo que la disciplina también era amor propio. Y funcionó. Le llegaron entrevistas, alianzas, clientas, conferencias. La gente decía que había nacido para inspirar. Mientras más crecía su negocio, más pequeña me sentía yo. Paola no gritaba. No le hacía falta. Sabía humillar con una sonrisa. Una vez, durante una comida familiar, me dijo: «Qué tierno que sigas en ese departamentito, ¿no?». Lourdes se rió por lo bajo, como si aquello fuera solo una broma ligera. Yo también sonreí. En esa casa, una aprendía a sonreír antes de saber si algo la había herido. Otra vez, Paola me preguntó si yo seguía en lo mismo, refiriéndose a mi trabajo como si fuera una fase larga, una distracción, un hobby que me negaba a soltar. Cuando traté de explicarle un proyecto importante para mí, me interrumpió para hablar de una conferencia que le habían pedido en Monterrey. Nadie la detuvo. Yo terminé mi plato de arroz en silencio. Lourdes no estaba orgullosa de Paola. La veneraba. Compartía sus frases en Facebook, mandaba sus videos al grupo de la parroquia, hablaba de su negocio como si fuera una misión divina. De mí sabía poco. A veces recordaba dónde trabajaba, a veces no. Durante años pensé que a Lourdes se le olvidaban cosas sobre mí por distracción. Luego entendí que no. Simplemente yo no le importaba lo suficiente como para recordarlas. La única persona de esa familia que me miró de otra manera fue Silvia. Yo creía que era mi tía abuela. Para mí era una presencia distinta, serena, observadora, firme. De esas personas que no escuchan para contestar, sino para entender. Su casa olía a jabón de limón y a libros viejos. Tenía un pequeño vitral en la entrada, un jardín siempre cuidado y una vitrina con tacitas finas que casi nunca usaba. En mis cumpleaños me daba tarjetas con billetes doblados adentro. Me preguntaba qué estaba leyendo. Me llevaba al jardín y me hablaba de mi futuro como si fuera algo real. Una vez, cuando yo tenía 7 años, se agachó junto a mí mientras cortaba flores secas y me dijo: «Tal vez un día algo de todo esto sea tuyo». Yo no entendí. Solo me gustó que alguien hablara de mí como si mi vida fuera a abrirse en lugar de encogerse. Silvia murió cuando yo tenía 9 años. No recuerdo verla enferma. Solo recuerdo que un día estaba, y al siguiente ya no. Antes del funeral, Lourdes me habló en voz baja, pidiéndome que no hiciera preguntas, que los adultos ya estaban suficientemente tristes, que yo debía portarme bien. Después del funeral, Lourdes y Héctor me dijeron que Silvia había muerto llena de deudas. La casa se veía grande, pero no dejó nada, dijo Lourdes. Todo era pura apariencia. Vivía como rica, pero debía como desesperada. Lo repitieron tantas veces que terminó sonando ensayado. Yo era una niña. Les creí. También desapareció, esa misma semana, una pulsera que Silvia me había regalado. Nunca me atreví a preguntar por ella, como tantas otras cosas. La semana en que encontramos la carpeta fui con un abogado. Óscar se sentó a mi lado y puso una mano sobre mi rodilla mientras yo entregaba los documentos. El abogado revisó firmas, sellos, anexos y referencias bancarias con una calma que me asustó más de lo que me habría asustado el escándalo.
Vamos a pedir copias certificadas a la notaría y al banco, dijo. Después exigiremos una rendición formal de cuentas. Si ellos administraron el fideicomiso, tienen que justificar cada movimiento. Me costaba respirar. ¿Puede ser un malentendido?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El abogado me miró con cuidado. Puede haber explicaciones, pero si no te informaron al cumplir 18 años y usaron recursos sin autorización, no hablamos de un malentendido. Hablamos de un problema legal serio. Me pidió que no llamara, que no discutiera por mensajes, que no los alertara, que guardara la carpeta en un lugar seguro, que todo se hiciera por la vía correcta. Salí del despacho con una mezcla extraña de terror y alivio. Por primera vez, un adulto escuchaba mi historia y no me decía que estaba exagerando. Esa noche no dormí. Abrí la carpeta una y otra vez, como si al releerla algo fuera a cambiar. Pero no cambiaba. Allí seguía el nombre de Cecilia. Allí seguía la carta de Silvia. Allí seguía la prueba de que mi vida había sido administrada por otros como si yo fuera un objeto más dentro de la casa. La carta del abogado llegó a casa de Lourdes y Héctor esa misma semana. Era limpia, elegante, profesional. Solicitaba la rendición de cuentas del fideicomiso y la entrega de la documentación completa. No llamaron el primer día, llamaron el segundo. Mi celular sonó poco después de las 10 de la mañana. Era Lourdes. Contesté. ¿Estás hablando en serio?, dijo sin decir hola. No preguntó cómo estaba. No preguntó si necesitaba hablar. Fue directo al ataque. ¿De verdad nos vas a demandar después de todo lo que hicimos por ti? Me quedé callada. Eres una malagradecida, Irene. Si no hubiera sido por nosotros, tú no serías nadie. Ese tono sí lo conocía. La víctima ofendida. La mujer herida justo en el momento en que la descubrían. Lourdes, dije. Hubo un silencio del otro lado. ¿Qué dijiste?, dije. Lourdes. No me llames hija. Escuché su respiración endurecerse. Nosotros te recibimos, te criamos, te dimos comida, escuela, techo. ¿Sabes cuánto cuesta criar a una niña? Eso no se pagaba con mi dinero. Silencio. Luego la voz de Héctor, al fondo. Dile que vamos a pelear. No vamos a dejar que nos destruya. Estaban en altavoz. Claro, dijo Lourdes. Tú siempre tan dramática. Hicimos lo que teníamos que hacer. No les correspondía decidir por mí. No fue tanto dinero. Entonces será muy fácil explicarlo cuando entreguen las cuentas. Lourdes soltó una risa seca. ¿Crees que por ese dinero vas a arreglar todo lo que te faltó? Colgué. Óscar me encontró en la cocina con el teléfono todavía en la mano. No preguntó qué me habían dicho. Solo me sirvió agua y se quedó conmigo. 2 días después, Lourdes y Héctor aparecieron en mi departamento sin avisar. Golpearon la puerta con esos toques secos y familiares que en otro tiempo habrían bastado para obligarme a abrir sin pensar. Lourdes llevaba un recipiente con galletas, las mismas galletas que hacía cuando yo estaba enferma, triste o demasiado callada. Pensamos que era mejor hablar en persona, dijo, sin abogados, como familia. Los dejé entrar porque quería escuchar hasta dónde eran capaces de mentirme mirándome a los ojos. Lourdes se sentó en el sillón. Héctor permaneció de pie, con los brazos cruzados. Esto es un malentendido, empezó ella. Estás dejando que un abogado te llene la cabeza. Me ocultaron quién era mi madre. Su rostro se tensó apenas. Eras una niña. Y luego cumplí 18, y luego 25, y luego 30. No estabas lista para saberlo. Héctor resopló. Te dimos una vida, Irene. Me dieron una vida construida sobre una mentira. Lourdes apretó el recipiente sobre sus piernas. Siempre fuiste demasiado sensible. Todo lo tomabas como un ataque. Por eso no se podía hablar contigo. La miré fijamente. ¿Dónde está el dinero? Se quedaron inmóviles. El fideicomiso, repetí. ¿Dónde está? Nadie respondió, hasta que dije lo que ya empezaba a intuir. Se fue a Paola,
La mandíbula de Lourdes se endureció. No vamos a estar aquí justificando cada decisión que tomamos por ti. Las tomaron sin mí. Héctor dio un paso al frente y habló con esa voz baja que siempre usaba para cerrar discusiones, como si el tono grave convirtiera cualquier barbaridad en verdad. Ese dinero se usó en alguien que sí lo merecía. Ahí se terminó todo. No grité, no lloré, no le pedí que lo repitiera. Fui a la puerta y la abrí. Lourdes se levantó despacio, tomó el recipiente de galletas y luego lo dejó sobre mi mesa, como si todavía creyera tener derecho a dejar cosas suyas en mi casa. «Ya no eres nuestra hija», dijo. «Ojalá estés contenta». Cuando se fueron, cerré con llave. Me quedé inmóvil en medio de la sala hasta que Óscar salió del cuarto. No me abrazó de inmediato. Primero me miró, como preguntando sin palabras si podía acercarse. Asentí. Esa noche escribí a mi abogado. Proceda con la demanda. Incluya a Paola. No quería quedarme con nada que no fuera mío. Quería que dejaran de usar mi nombre, como si yo no existiera. A la semana siguiente empezaron los mensajes. Una prima me escribió para decirme que pensara en la familia, que Lourdes estaba muy mal, que Héctor tenía la presión alta, que Paola no merecía ese escándalo. Otro familiar me mandó un audio larguísimo sobre la gratitud, la crianza y las cosas que se arreglan en casa. No respondí. Después llegó la oferta. 2 millones de pesos por transferencia si retiraba la demanda y dejaba morir el asunto. El correo no traía disculpas. Solo números, condiciones y una amenaza redactada con modales. Decía que aceptarlo era lo más conveniente para todos. Decía que, al final, yo de todas formas no me había ganado ese dinero. Y remataba con una frase que me hizo hervir la sangre. «Tú nunca tuviste ese empuje, Irene». La leí varias veces, no por duda, por rabia. 2 millones era muchísimo dinero, más del que yo había visto junto en toda mi vida. Pero no era una compensación, era el precio que le habían puesto a mi silencio. 2 días después, vi a Paola en un video de una revista digital de negocios de Puebla. El título decía, «Mujeres que inspiran». Ella sonreía en una oficina perfecta, con una taza blanca, un librero minimalista y una planta al fondo. «Nadie me regaló nada», decía mirando a cámara. «Construí esto con disciplina, tropiezos y mucha perseverancia. Cuando una quiere algo, tiene que ganárselo». Cerré la pestaña y llamé a mi abogado. «Vamos hasta el final». Paola me llamó a la mañana siguiente. No contesté la primera vez, ni la segunda. A la tercera, respondí. «¿Qué te pasa?», soltó sin saludo. «¿De verdad vas a hacer esto?». «Buenos días, Paola». «No te hagas. Estás destruyendo mi reputación. Pregunta en tu casa de dónde salió el dinero». Se rió. «¿Tu casa? Qué rápido cambiaste el discurso». «No cambies el tema». Escuché su respiración tensa. «No tienes derecho a hundirme solo porque a ti nunca te salió nada grande. Pregunta de dónde salió el dinero». Hubo un silencio breve. Después habló más bajo. Claro que sabía que había dinero. No soy tonta. No sonó sorprendida. No sonó avergonzada. Sonó fastidiada, como si el problema no fuera el robo, sino que yo hubiera abierto la puerta. Lo supe hace años. ¿Y qué? La universidad no se pagó sola, pero yo sí estudié. Yo sí pasé los exámenes. Yo sí hice el trabajo. Sí, hubo apoyos. Sí, hubo dinero. Pero eso no crea una empresa. Las ideas fueron mías. Las clientas llegaron por mí. Me quedé en silencio con el teléfono pegado al oído. «Era solo dinero, Irene», remató. «Eso no significa que yo no tenga mérito». La dejé hablar hasta que se cansó. Luego colgué. El proceso legal fue lento. Meses de requerimientos, copias certificadas, estados de cuenta, respuestas evasivas, escritos, audiencias. Mi abogado presentó la demanda civil y solicitó la rendición completa de cuentas. El banco empezó a entregar movimientos. La notaría confirmó la autenticidad de los documentos. Y cada papel abría otro.
Los primeros retiros se habían hecho cuando yo todavía era menor de edad. Los últimos, cuando ya estaban obligados a haberme entregado absolutamente todo. No fui a todas las audiencias, solo a las necesarias. A veces prefería leer los informes en casa, con Óscar a mi lado, porque escuchar a Lourdes hablar de decisiones familiares me revolvía el estómago. Héctor intentó justificar retiros diciendo que correspondían a gastos de manutención, comida, escuela, ropa, medicinas. Mi abogado no negó que criar a una niña costara dinero. Solo pidió pruebas, facturas, fechas, montos y relación directa con mi cuidado. Ahí empezaron a quedarse sin palabras, porque muchas salidas no tenían nada que ver conmigo, y otras coincidían, de forma demasiado exacta, con colegiaturas de Paola, anticipos de renta, pagos a proveedores, campañas digitales, diseño de marca, grabación de cursos, mobiliario de oficina y publicidad para su empresa. El dinero salía de cuentas ligadas a mi nombre y terminaba sosteniendo la vida de otra persona. Cuando llegó la audiencia más importante, la jueza dejó claro desde el primer minuto que no estaba ahí para presenciar una tragedia doméstica, sino para revisar hechos. Era una mujer de cabello corto, lentes delgados y una paciencia mínima para el drama manipulado. Mi abogado fue colocando cada pieza sobre la mesa: el fideicomiso, los registros bancarios, las cuentas puente, las transferencias, las colegiaturas privadas de Paola, los pagos de oficinas, campañas de lanzamiento, cursos, publicidad digital. La ruta del dinero era obscena en su claridad. El abogado de Lourdes y Héctor habló de sacrificios, habló de crianza, habló de buena fe, dijo que habían actuado pensando en la familia. La jueza lo interrumpió más de una vez. Aquí no estamos resolviendo una discusión de sobremesa, estamos revisando la administración de un fideicomiso. El abogado de Paola intentó presentarla como una beneficiaria inocente. Dijo que era joven, que había creído que todo era apoyo familiar, que su empresa tenía valor por sí misma. Entonces aparecieron los correos. Uno de Lourdes decía: «No menciones lo de Irene. Eso no tiene por qué salir». Paola respondió: «Obvio no. Eso solo nos mete en problemas». Sentí que se me helaban las manos. Una cosa era saber que me habían traicionado. Otra era ver la traición escrita con esa frialdad, con esa naturalidad, como quien oculta una factura o cambia una etiqueta. Lourdes miraba al frente. Héctor no movía un músculo. Paola no levantó la cara. Semanas después llegó la resolución. Clara, contundente, imposible de maquillar. Lourdes y Héctor debían responder por la administración indebida del fideicomiso, entregar la contabilidad completa y restituir los recursos desviados. Los bienes acreditados como comprados con ese dinero quedarían sujetos a embargo y liquidación para cubrir parte de la deuda. Además, debían pagar lo que ya no pudiera recuperarse por otras vías. No fue mágico, no fue inmediato. No hubo música triunfal ni una escena perfecta de justicia, pero fue real. Cuando mi abogado me leyó la resolución, yo no lloré. Me quedé inmóvil, con las manos sobre las piernas. Óscar estaba a mi lado. «¿Estás bien?», me preguntó. No supe qué contestar. El primer depósito llegó semanas después. No era todo, pero era más de lo que yo había tenido nunca. Luego llegaron otros pagos. Cuentas recuperadas, liquidación de activos, lo que quedaba del fideicomiso, lo que Lourdes y Héctor aún estaban obligados a cubrir. El dinero no arregló mi infancia, no me devolvió a Cecilia, no borró las veces que Lourdes me miró como si mi existencia fuera una carga que ella había decidido soportar. No quitó de mi memoria la voz de Héctor diciendo que Paola sí lo merecía, pero sí cambió algo profundo. Me permitió respirar sin sentir que siempre le debía mi vida a alguien, y también me obligó a aceptar una verdad incómoda. Yo no era mala por exigir restitución. Durante meses escuché versiones de mí que no reconocía: ambiciosa, cruel, ingrata, envidiosa. Pero ninguna de esas palabras cambiaba los estados de cuenta.
Después llegaron los rumores, mensajes de personas que no me escribían desde hacía años, comentarios disfrazados de preocupación. Una nota breve en un medio local, anunciando que Paola cerraba su empresa por una etapa de reestructura y decisiones personales. No hubo video de despedida. No hubo frase inspiradora. No hubo música suave. Algunas de sus clientas me escribieron sin conocerme. Unas para insultarme, otras para decirme que se sentían engañadas porque habían comprado cursos donde Paola hablaba de integridad, merecimiento y abundancia limpia. Casi nunca respondí. No quería convertirme en juez de todas sus mentiras. La parte que me correspondía ya la había puesto frente a un tribunal. Lourdes y Héctor vendieron la casa. No me lo dijeron. Pero en Puebla esas cosas se saben. Una familia que durante años presumió estabilidad no se muda a una casa más pequeña sin que alguien lo comente. Paola se fue a vivir con ellos. Según escuché, estaba recalibrando su vida. Me reí sola cuando me enteré. Recalibrar era el nombre de uno de sus cursos más caros para mujeres que acababan de perder el trabajo, la pareja o la paciencia. Un día llegó un último correo de Lourdes, sin asunto. Solo decía: «Destruiste todo. Nunca fuiste de los nuestros». Lo leí una vez y lo borré. No respondí. Antes lo habría hecho. Antes le habría escrito una explicación larguísima, intentando convencerla de que yo no era la mala, de que había razones, de que aún podíamos encontrar alguna forma de verdad. Pero esa vez no. Porque por fin entendí algo que ella jamás quiso aceptar. Si nunca fui de los suyos, entonces tampoco les debía mi vida. Meses después, Óscar y yo nos mudamos. No a una mansión, no a una casa de revista. Nos mudamos a un lugar tranquilo, con ventanas amplias y una cocina donde él canta mientras prepara café por las mañanas. Compramos una mesa nueva, una mesa que no venía de ninguna herencia envenenada ni de ninguna deuda moral. La elegimos nosotros. Yo todavía saco la carta de Silvia algunas noches. Los dobleces ya están marcados. Una esquina empieza a amarillear. Pero la tinta sigue firme, como si se negara a desaparecer. La leo porque fue escrita para mí. Porque en medio de todo lo que me ocultaron, esa carta fue lo único que nunca intentó usarme. No le he contado a casi nadie qué voy a hacer con el dinero. No siento la necesidad de convertirlo en una moraleja, ni en una historia de superación conveniente para otros. Por ahora quiero algo más sencillo y mucho más difícil. Quiero vivir despacio. Quiero dormir sin apretar los dientes. Quiero aprender a tomar decisiones sin escuchar la voz de Lourdes cuestionando si de verdad estoy segura. Hace poco conocí a una amiga de Cecilia. Se llama Marisol. Nos vimos una tarde en una cafetería tranquila en Cholula. Llegó con una carpeta de fotos y una forma dulce de mirarme, como si reconociera algo de mí antes de conocerme por completo. Me enseñó a mi madre con el pelo suelto, riéndose en una banqueta. Luego otra foto donde Cecilia me sostenía de bebé, con la cara agotada y feliz. En una más, miraba a la cámara con una expresión tan parecida a la mía que tuve que apartar la vista. Marisol me contó que Cecilia era intensa, creativa, imprudente a veces, cariñosa siempre. «Estaba perdidamente enamorada de ti», me dijo. También me dijo que Silvia peleó mucho para que yo supiera la verdad, que nunca confió del todo en Lourdes, que estaba enferma y no tuvo tiempo de hacer más. Eso me dolió de una forma nueva, no porque cambiara algo, sino porque